Buenos días. Bueno, lo primero es que decíamos hace unos días cuando el gobierno anunciaba año escolar para el 3 de septiembre, el inicio de una serie de pasos, y formalmente para noviembre nosotros decíamos que era una declaración de intenciones, de buenas intenciones, porque había muchos temas en el aire, sobre todo lo referente a las posibilidades tecnológicas, poder adquirir, licitar, adquirir una serie de equipos. Aunque vimos una donación que hizo la Junta Central Electoral, no sé el nivel de ayuda que esto pueda dar para el año escolar, pero es buena la intención. Pero repito, es una declaración de buena intención. No tendremos inicio y yo creo que vamos a estar cotejando cosas, entrenándonos hasta enero en lo que discutimos, cómo hacer todo esto. Creo que lo principal es la protección de la salud de los niños y de la familia, y a nivel presencial es imposible. No, y por suerte no veo a nadie afanando en este sentido. Peor que cometer un error es persistir en él. Y es lo que está ocurriendo con el tema INAPA y Wellington Arnott. Y afecta al gobierno, como ya hemos visto todas las opiniones prácticamente unánime de comentaristas, editorialistas de los diarios, en fin, casi todo el mundo. Desde el gobierno se defendió esta situación, lo hizo el consultor jurídico, entendió exageradas las críticas, no creo que sea así. Hay forma de reparar esto que hace daño a Wellington Arnott, porque recordemos que Wellington Arnott fue precandidato presidencial y se supone que va a continuar en la carrera política. O sea, él tiene mucho que perder en todo esto. ¿Cómo se podría subsanar? Bueno, en el Senado podría corregirse este tema, rechazando la ley, pero yo creo que sería preferible que el mismo Luis Abinader, que ha hablado de los cambios y que ha tenido una serie de iniciativas importantes en esto, eh, pueda pronunciarse y dejar sin efecto esto y buscar otra posición para Wellington Arnott, y preferiría incluso que fuese el mismo Wellington Arnott, a propósito de todas estas opiniones y el daño que le podría hacer, porque le colocaría un sello que no se lo quitaría jamás a su carrera política, de la modificación de una ley para ajustarla a un decreto para él, para adoptar una posición en la administración pública. Yo creo que sería el más afectado y convendría incluso que él haga la reflexión y él se pronuncie en el sentido de ocupar otra posición en el gobierno que no sea INAPA, porque le va a hacer daño y se le recordará dentro de un año, dos, cuatro, y podría ser la mejor gestión de agua del mundo y tendría ese peso, ese lastre para su carrera política, también para el gobierno de Luis Abinader. Yo creo que son cosas que se pueden corregir y repito, si no se hace en el Senado, se podría hacer en el Senado, pero prefiero que fuese el mismo Abinader o preferiblemente Wellington para que no manche su carrera política. Por otro lado, en el caso del defensor del pueblo, eh, no sé, hay una serie de movimientos en el Congreso, particularmente en la Cámara de Diputados, como que parecería que se quisiese reabrir las posibilidades de nuevas inscripciones. Yo creo que esto hay que resolverlo ya. Hay buenas postulaciones, desde hace mucho se está manejando este caso, muy buenos postulados, y yo creo que hay que avanzar en decidir esto. No podemos, en algunos momentos se ha discutido la figura, pero es constitucional y no tiene sentido discutir lo relativo a la figura. Yo creo que un buen defensor del pueblo que no
asuma esto como ir a asistir a alguien en un barrio, o dar una comida, en fin, un fin filántropo, una gente que asuma lo que es el defensor del pueblo como figura constitucional y como opera en otras naciones. Creo que se puede hacer una muy buena labor. Desde allí cambiaría la percepción que tienen muchos dominicanos sobre esta figura. Y hay que escoger una nueva Junta Central Electoral. Me ha llamado la atención que hay políticos apurando el paso y hay campañas muy activas para ocupar posiciones en la Junta Central Electoral. Y me llama la atención que esto ocurra desde el ámbito de los PRMistas, porque si el presidente Abinader ha hablado de independencia de una serie de instancias que pertenecen a la decisión por decreto del Poder Ejecutivo, gracias al caso de la Procuraduría General de la República, algo que prometió, lo dijo después de ser presidente electo y lo cumplió. Muchos dudábamos de que esto pudiera concretarse al final, pero lo cumplió. Si él se desprende del brazo de investigación y persecutor, que es el caso del Ministerio Público, y coloca a una persona como Miriam Germán, a quien no le puede hacer una llamada telefónica para dar una orden. Si él hace esto con la Procuraduría, ¿cómo es posible que dirigentes del PRM estén haciendo diligencias, estén haciendo promoción para ellos ir a la Junta Central Electoral? Parece un contrasentido, parece un contrasentido. Yo sé que se podrían utilizar argumentos en el sentido de que personas que han ido allí con la camisa de independiente no han resultado tales o le han fallado al país. Ese podría ser un argumento en el sentido de personas que no han cumplido con la misión encomendada, pero yo creo que hay que seguir esta línea. Si el gobierno, repito, lo ha hecho en el caso del Ministerio Público, yo no creo que volvamos atrás a repartir las posiciones, tú dos, yo uno, el otro uno, y volver a viejas querellas en ese sentido. Creo que hay que seguir construyendo eh, ese esfuerzo del país y colocar allí personas que pueden hacer una labor importante sin necesariamente tener que volver a estos temas que son de la repartición, que reproducen a un viejo estilo de hacer política en la República Dominicana. Nosotros escribimos un artículo ayer en el Listín Diario, que decía en Procuraduría también, con referente a una serie de informaciones que ha sido difícil de obtener, de lograr, y que deben figurar en la Procuraduría General de la República. Eh, Hay gente en instituciones que hace cosas malas, muy malas, y luego no quiere que aparezcan. Afortunadamente, lo decíamos ahí, esto de la trituradora, la vieja trituradora en las oficinas públicas o privadas es cosa del pasado, y ya lo que se ha digitalizado va a figurar en algún lado. Se puede pretender los más creativos recursos para que una información no se obtenga y guardarla, borrarla, pero aparece. Yo creo que aparece y en ese sentido no debe haber mayores preocupaciones porque la información se va a obtener y se va a hacer el trabajo que tiene que hacerse en la Procuraduría General de la República, es la política criminal del Estado, hacer las investigaciones del lugar y las persecuciones en el momento que haya que hacerla. Ya hay unos pasos, el documento de Procuraduría del domingo, en el sentido de actuar conforme a la Constitución y las leyes, respetar los derechos fundamentales, el derecho de defensa, el debido proceso,
Eso es importante. Y otro paso legal es lo referente a que la Procuraduría toma casos de corrupción que Bien, estaban en la Fiscalía del Distrito Nacional y los asume. Yo creo que esto es muy importante porque había cosas allí que estaban durmiendo el sueño eterno. Pienso, al igual que Julio, algo que dijo temprano, que en una serie de situaciones de acusaciones de corrupción, algunos imputados tendrán la ventaja de que lo maneje Procuraduría, en el sentido de la confianza que genera Miriam Germán de garantizar los derechos de la gente, de personas señaladas en caso de corrupción, de no someter papeles, tirar papeles ahí para que un juez tenga el problema y hacer una promoción mediática de estas cosas, sino que se garantiza el derecho de las personas investigadas. Y algo que yo siempre decía, siempre he dicho, y fui más reiterativo en la gestión de Jean Alain Rodríguez, de que la investigación, el Ministerio Público está obligado a la objetividad. Es algo que olvidan muchos fiscales. Están investigando y lo que beneficia a la persona investigada lo desechan o lo ocultan. Y eso es prevaricar. Entonces, yo creo que ese paso es importante para las personas bajo investigación porque hay mayores bien, garantías. Algunos se podrían asustar, pero entiendo que hay mayores bien. garantías. El tema de la Odebrecht, Cristian, que terminamos. hay, ¿eh? Breve, que Da- terminamos. Sí, bueno, dame un minuto. ok. Bueno, voy a saltar ese Odebrecht. Me preocupa el caso de las 15.000 tomas de pruebas que fueron descartadas en el Laboratorio Nacional. No sé cómo podría solucionarse eso. Gente que pasó mucho trabajo para ir a hacerse la toma de pruebas. Y el caso de un nuevo decomiso de dólares en el muelle de Jaina por 2.17 millones. Las bocinas otra vez, parece que era la segunda parte ya enviada y dice la autoridad que como fue en los primeros días de agosto, parecería que habían unos esquemas ahí, se mandó el dinero y llegó mucho tiempo después y ha sido esto desmontado por la autoridad actual. ¿Es cuándo? Bien, el director ejecutivo de Finjus,